Bien, pues bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso de Investigación Educativa 1. Vamos a recibir a Gema, me parece. Bienvenida, Gema, buenas noches. Muy bien, ahora sí. Buenas noches. Vamos a iniciar. Este es un curso que pues da continuidad al curso de métodos y técnicas de investigación. Y pues además, pues da las bases para poder pues continuar con los cursos de la misma línea, de la línea de investigación, que es una de las líneas más importantes de la formación del licenciado en pedagogía, porque como licenciados en pedagogía, pues nosotros estamos obligados a dominar los aspectos metodológicos de esta disciplina, que es muy amplia, además la que debemos profundizar no tan solo en esta asignatura, sino en muchas otras que tendrán que cursar, aunque no tengan esta denominación de investigación. En muchas otras tendrán ustedes que realizar investigaciones y los métodos, las técnicas que aprendemos en cursos como estos, pues son importantes porque los vamos aplicando en distintos contextos y con diferentes finalidades, y en todas nos sirven. Y en la práctica profesional aún más, porque nosotros pues debemos ser capaces de resolver problemas en nuestra práctica y debemos hacerlo pues no guiándonos por el sentido común, no haciendo las cosas al ahí se va y a ver qué resulta, o imitando lo que otros hacen, o guiándonos por la experiencia de las personas, pues que tienen más años en la práctica, de ninguna manera. Nosotros debemos ser racionales, debemos aplicar el método científico para tomar decisiones en la mayoría de los casos. Entonces, por eso precisamente cursos de esta naturaleza pues son tan importantes. Compartir la pantalla para que conozcamos el objetivo y de manera general, pues lo que vamos a realizar y cómo vamos a iniciar este curso para que demos inicio formal. Voy a compartir la pantalla. Primero de la presentación. Tenemos aquí el objetivo, lo que debemos ser capaces de hacer al concluir este curso. Lo que debemos ser capaces de hacer, lo tenemos aquí en pantalla, aplicar métodos, técnicas que se emplean para la formulación de proyectos de investigación relacionados con la práctica profesional, es decir, con la investigación educativa. En métodos y técnicas de investigación, pues aprendimos cuestiones básicas. Probablemente en este momento tal vez hayamos olvidado algunas cuestiones, pero las vamos a recordar al inicio. De manera general, puedo comentarles que las actividades que realizaremos en este curso pues son sencillas, todas relacionadas con el objetivo. Necesitamos leer acerca de estos temas como la investigación científica, los métodos y las técnicas que de nueva cuenta tendremos que repasar, pero ahora vamos a profundizar un poco más en estos, cada una de ustedes con su tema de investigación. Si por alguna razón no tienen o no seleccionaron un tema, pero de hecho pues lo hicieron, pero también puede existir la posibilidad de que alguna de ustedes desee cambiar el tema
pues es un momento también apropiado para hacerlo. Probar con otro tema la aplicación de los métodos y las técnicas de investigación, porque vamos a realizar ejercicios y con estos ejercicios vamos a desarrollar un proyecto, pero en otro nivel de dificultad, porque tenemos de métodos y técnicas del curso pasado, tenemos un anteproyecto, tenemos una base, algo que vamos a recordar en unos minutos. Y como examen tendremos una actividad de evaluación muy sencilla relacionada también con su proyecto, en donde ustedes van a defender su propuesta, la van a presentar y la van a defender. Entonces, precisamente todas estas actividades pues tienen un valor para su calificación, desde las lecturas, los ejercicios que hacemos aquí en la clase y que continúan durante la semana, y todos están relacionados con su proyecto. Así que el proyecto no lo van a hacer ustedes solitas, lo hacemos aquí bajo la conducción de una servidora y con el apoyo también de sus compañeras para que el examen o esa actividad de evaluación pues sea algo realmente sencillo y que complemente su calificación y que en ningún momento ustedes se sientan solas, al contrario, sientan el acompañamiento de una servidora y también de sus compañeras en este proceso. Lo primero será entonces recordar qué fue lo que realizamos en métodos y técnicas de investigación para saber de qué forma le vamos a dar continuidad a ese trabajo. Que si por alguna razón, repito, no lo tienen, no está completo o queremos modificar, pues podemos hacerlo, ¿sí? O podemos comenzar a construirlo. Entonces voy a cambiar la presentación para pasar a la plataforma y poder retomar las actividades. La primera actividad que se realizó, voy a dejar de compartir aquí para no confundirme y me paso, aquí está. La primera actividad que realizamos el curso anterior fue elegir un tema, porque todas las investigaciones, por supuesto, parten de un tema. De hecho, parten de una idea general, que al principio es una idea muy amplia. Como vemos aquí en pantalla, su compañera escogió este tema, porque a ella se le ocurrió la idea de la necesidad de aprender economía familiar, ¿sí? Entonces, bueno, este es un tema general, es un tema muy amplio. Y hacer una investigación sobre economía familiar, pues en realidad es algo casi inaccesible, ¿no? Para un curso que tiene una duración, pues como esta, breve, 4 semanas, porque es un tema muy amplio. Lo que se tiene que hacer es delimitar, acortar. Por eso hacemos uso de diferentes estrategias. ¿Qué fue lo que se hizo primero? Bien, pues primero se pidió describir una situación problemática relacionada con el tema de interés, tratando de explicar qué estaba sucediendo, qué está sucediendo, en dónde, por qué me interesa esa situación que, que ha llamado mi atención, en este caso relacionado con la economía familiar. Y de esa manera se va narrando cómo surge el interés, por qué, si se trata de un problema, pues cuáles son las causas que dan origen precisamente a ese problema, cuáles son sus efectos, en fin, todo lo que podamos narrar. Lo que hace su compañera en este escrito, que es muy breve,
¿verdad? Son dos cuartillas. Primero, pues explica qué es la economía doméstica, la economía familiar, como para aclarar de qué se trata el tema. Y posteriormente, en el otro párrafo, hace referencia a los gastos de la casa y nos aclara que son los gastos que se repiten periódicamente, por lo que se sabe, pues, cuándo se tienen que realizar y qué cantidades se deben abonar. Por ejemplo, los gastos que están relacionados con la vivienda, la educación, los seguros, los impuestos, los préstamos, que no los puedes dejar de lado, son gastos que siempre los vas a tener. Y después describe las características de la economía doméstica y nos aclara qué es la que ocurre dentro de los hogares, las familias, y que es necesario que se lleve un control de la misma, ¿no? Lo que gasta, de lo que ahorra, porque de esa manera, pues se puede ayudar a que, por ejemplo, se reduzcan las deudas, a mejorar la economía, porque se toma en cuenta, pues, lo esencial para poder vivir y de esta manera se puede repartir bien el dinero del que se dispone dentro de la familia. De esta forma, entonces, el jefe o jefa de familia puede mantener una buena salud económica. En realidad, entonces, aquí no se está describiendo propiamente un problema, sino es como una necesidad, ¿no? Como una necesidad de aprender a administrar los gastos de una casa. Esa es la idea que a su compañera le interesó y por eso su investigación trata sobre esto. Ahora, yo les pregunto ¿a ustedes qué tema les interesa para poder seguir avanzando? Ya vimos cómo lo explica su compañera. Lo ve como una necesidad. Ustedes lo pueden plantear tal vez como un problema. No importa si no está relacionado con lo que plantearon el semestre anterior, puede ser algo diferente, pero díganme ustedes, una necesidad, un problema, algo que llame su atención y que por eso les gustaría hacer su proyecto de investigación sobre ese tema. Las escucho. A ver, Esmeralda o Gema, ¿quién quiere comentar? Primero, ¿quién dice yo? ¿O algo que hayan propuesto en el curso anterior? ¿O algo que quieran proponer ahora? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. El tema que te interesa y sobre ese tema una necesidad o un problema. Su compañera, que expuse el ejemplo, elige el tema de economía familiar porque considera necesario que los jefes o las jefas de familia aprendan a administrar los gastos que son básicos dentro de la familia, como la salud, la vivienda, la educación, y de esta manera pues se pueden entonces distribuir debidamente los recursos con los que se cuenta y pues ahorrar, pagar las deudas y tener salud, dice ella, financiera, ¿no? Esa es su necesidad. De eso va a tratar su proyecto, como que ella quiere resolver esa necesidad con su proyecto. Ahora díganme qué les gustaría a ustedes. ¿Sobre qué les gustaría investigar? Si no mal recuerdo, perdón, si no mal recuerdo, creo que mi proyecto de la materia anterior había hablado acerca de la violencia intrafamiliar, creo. Bien, a Entonces, ver, yo me centraría más que nada en los factores.
que se ven como, más que nada, como los más afectados. En este caso sería lo que nos impediría el poder trabajar. Podría ser la persona afectada, más que nada, ya que puede estar en negación o tomar todo esto como un estilo de vida. Muy bien, muy bien. Ese es entonces el tema que te interesa. Esa es una problemática grave, ¿verdad? Sigue siendo una problemática amplia. No importa, así empieza la investigación. Y lo importante, pues, es definir al principio esta situación. Muchas gracias, Gema. ¿Y Esmeralda? Mi tema de la materia anterior fue acerca del acoso escolar Muy bien. y igual me centraría como en cómo disminuir nada más la parte del acoso, porque eliminarlo pues no sería tan posible. Sería Así buscar es. maneras de reducir esa violencia escolar. Así es. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Así parten entonces las investigaciones de ideas y esas ideas entonces se problematizan, es decir, se sitúan en un contexto específico y entonces sobre esa base ya es más sencillo darle dirección a una investigación, porque de ahí lo que hicieron fue lo siguiente. Volveré a compartir la pantalla para que recordemos cuál fue la siguiente actividad. La actividad siguiente fue plantear un objetivo. ¿Sí recuerdan esta actividad? Las dos tienen su objetivo general. Sí, maestra. Muy No, bien, no recuerdo, profe, pero debe de estar en mi documento. No, creo que sí, tengo el general y los específicos. muy bien, Gemma, muchas gracias. Efectivamente, se deriva entonces de esa situación problemática un objetivo general. Como vemos aquí, el objetivo nos indica qué es lo que queremos lograr al término de la investigación. Empezamos, pues precisamente con un verbo en infinitivo siempre, es decir, termina en ar, ir. Eh, Decimos qué queremos lograr, pero además es el qué quiero, ¿sí? Y nos está indicando además cómo, ¿no? Es decir, identificar los gastos que se generan en los hogares de la colonia Floresta de la ciudad de Tierra Blanca para poder organizar una plática e informar de manera correcta sobre gastos necesarios en el hogar. Entonces, nos dice cómo, nos dice dónde, ya se va adelantando el tema de la investigación gracias al objetivo. Y luego, para lograr este objetivo general, planteamos objetivos específicos, ¿verdad? Porque no lo vamos a lograr así como que enseguida, tenemos que ir poco a poquito. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos, pues hay que averiguar cuántas familias viven en la colonia, qué porcentaje cubren ciertas familias respecto a los gastos, y sobre alimentación, y sobre salud, y sobre educación. Así lo dividió ella, ¿verdad? Cada quien dividió sus objetivos específicos como si fueran resultados pequeñitos que tienes que ir logrando. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo general. Y de ahí surgieron las preguntas, pero básicamente es lo mismo. Si lo recuerdan, al objetivo general, pues prácticamente lo que hacemos es agregarle signos de interrogación y redactarlo en forma de pregunta, pero es lo mismo. ¿Cuáles son los gastos que se generan en los hogares de la colonia tal de tal lugar? Y a los objetivos específicos también,
les agregamos los signos de interrogación, revisamos la redacción para que nos queden en forma de pregunta. ¿Cuál es la utilidad de los objetivos y de las preguntas? Pues son las que les dan dirección, ¿verdad? De ahí nos vamos nosotros guiando respecto de lo que tenemos que hacer para poder alcanzar el objetivo de la investigación. Después lo que hicimos fue una breve justificación. ¿Se acuerdan qué es la justificación? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién se acuerda? Puede que sea como el resumen, pero no el resumen. Más que nada como que podría ser como su nombre lo dice, justificando el tema. Ajá. Indicando, por ejemplo, por qué es relevante, ¿no? Por qué es importante, a quiénes vamos a beneficiar, cómo los vamos a beneficiar. Es el El por caso qué es y el para con, qué, ¿no? así es, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Porque, pues, la investigación tiene que tener una razón de ser y necesitamos convencer a quien está leyendo nuestra investigación de que esta definitivamente es necesaria. Todo, o sea, es hasta aquí, estos puntos, me regreso. Desde aquí, es decir, el objetivo, los objetivos específicos, la pregunta, las preguntas específicas y la justificación, hasta ahí, digamos que en conjunto se le conoce como planteamiento del problema, todo junto, con esos elementos. Y podría ser como la introducción del trabajo, del proyecto, una forma de presentarlo. Y después pasamos a otra etapa, que fue como buscar información sobre el tema. Y para eso consultaron algunas fuentes. Eh, no fueron, por supuesto, muchas, pero sí fueron fuentes recientes para poder, pues, aclarar algunos significados sobre la base de lo que los especialistas dicen acerca de los conceptos, por ejemplo, de los temas, ¿no? Aquí en este caso su compañera empieza por definir, por hablar sobre la importancia de la economía familiar, las características de la economía familiar, como si fuera, claro, es como un resumen del resumen del resumen, pero al menos es una idea de las cuestiones que son esenciales en la investigación, ¿sí? Y bueno, pues mucho, se animaron también en algunos casos a insertar las citas y las referencias de acuerdo con el estilo APA en algunos casos, otros lo hicieron de forma manual, pero lo importante es recordar que si lo hacemos o si es necesario insertar citas, es para evitar el plagio. Podemos mencionar algunas ideas de otros autores, pero hay que citarlo. Esto sí es importante. Bien, salgo de aquí para pasar a la otra actividad, porque después de eso después de eso, que lo segundo, donde va toda la información relacionada con el tema, con el problema, que como vemos aquí, pues fue como una muestra, ¿no? Como un poquitito. Entonces viene el marco metodológico o la metodología.
que incluye información básica como la que tenemos aquí en pantalla: la población, la muestra y las técnicas de recolección de datos que nosotros queremos utilizar. Y una propuesta de cómo podemos procesar los datos. Aquí incluso se incluye al final, como si fuera un anexo, un ejemplo de cómo quedarían los instrumentos que estamos proponiendo, porque su compañera propone que para poder reunir la información que ella desea de las familias de esta colonia, lo que va a hacer es a las personas que habitan en la colonia Floresta, que no sabemos cuántas son, pero por supuesto deben ser muchas, pues no va a poder encuestar a todas, va a tener que obtener una muestra, pero es un muestreo por conveniencia, es decir, no los va a elegir al azar, no va a ser un muestreo estadístico, sino va a recurrir a las familias con las que tenga mayor confianza, las más cercanas, las que tengan tiempo de contestar la encuesta. Y se vale, ¿sí? Porque por algo aclaramos que es un muestreo por conveniencia. Y a esas personas, entonces, las va a encuestar y les va a aplicar el cuestionario que aparece aquí al final. Y luego, ¿qué va a hacer para procesar los datos? Bueno, pues entonces va a analizar sus respuestas para saber qué es lo que las familias hacen, por ejemplo, eh, qué porcentaje de familias saben qué es la economía familiar, quién coopera más para el ingreso familiar, qué porcentaje de personas o de familias planificar es importante, qué prioridad le asignan ellos a la alimentación, a la educación, a la salud y en qué gastan la mayor parte de los ingresos en el hogar, ¿sí? Esta es su propuesta. Y esa fue la última actividad. Ese es como un plan de investigación, ¿verdad? Es como una forma de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Por supuesto, no se trata de un proyecto de investigación científica, sería como un anteproyecto, ¿verdad? Es una planeación, es una idea, nada más de cómo podría ser. Lo que debemos hacer en este curso es darle continuidad a esta idea. Vamos a cerrar estas pestañas. Permítanme. Y regreso con ustedes tantito. A ver, ahora ustedes digan, con respecto de lo que apareció, es decir, de las actividades en donde vimos que después del planteamiento, en donde están los objetivos, las preguntas, la justificación, hay una parte de teoría en donde se definen los conceptos y algunas ideas relevantes relacionadas con el tema. Después está el marco metodológico en donde aparece la población, la muestra, los instrumentos que podemos utilizar. Incluso viene un ejemplo, pues, de un instrumento que podría servirnos. Yo les pregunto a ustedes si tienen estos componentes de su anteproyecto o algo les faltó. Por favor. Si les faltó, díganme qué fue.
o ya no lo recuerdan. La verdad, maestra, medio me acuerdo, pero lo que sí tiene es Ajá, justificación, bueno, ajá. los objetivos, los generales específicos, la justificación. No me acuerdo si le metí resumen. em, ¿Qué más? Pues ay, no me acuerdo, discúlpeme. Voy a abrirlo. Bueno, ahorita lo podemos verificar en la plataforma. Lo que vamos a utilizar en este momento es su pregunta general, la pregunta general, ¿sí? Entonces, no sé si puedan, si la tengan ustedes a la mano, la tienen en algún apunte, la pueden obtener de la plataforma. Si la tienen, la pueden obtener. Deme chance, abro mi documento. A ver, por favor. Y también Esmeralda, a ver si encuentras tu pregunta. Si no, vamos a ver si yo la ubico. Ya lo tengo, maestra. Ya, qué bueno. Ya. A ver, déjame Mi ver si pregunta es, ¿qué es lo que ha generado el incremento de violencia intrafamiliar en niños pertenecientes a la localidad de la estación Domealca, Veracruz? perfecto. Esta la vamos a utilizar para dar continuidad. Esmeralda, ¿ya la encontraste o te dicto la pregunta general que me mandaste? Díctamela, maestra, todavía no la encuentro. A ver, te la dicto. ¿Cuáles serían, Sí, cuáles serían las posibles soluciones sí, para que el acoso escolar disminuya sí. o en el mejor de los casos se elimine? Gracias, maestra. De nada. Bien, entonces, déjenme cerrar acá. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es responder tentativamente a esta pregunta, es decir, vamos a formular una hipótesis. Pero antes de hacerlo, vamos a revisar lo siguiente. Porque vamos a formular diferentes tipos de hipótesis.
Ustedes van a elegir una, pero necesitamos formular todas. Lo que yo les sugiero también es, ¿dónde estoy? Am, aquí. ¿Se ve la pantalla que dice hipótesis de investigación? No, maestra. ¿No? Gracias, No, no se ve. gracias, gracias, gracias. A ver, ya me salí. Mm, Ahora sí, Sí, maestra, ya. gracias. Bien. Eh, Vamos a ver entonces primero, eh, obviamente que es una hipótesis, porque esa no la tenemos, y los diferentes tipos de hipótesis para que formulen estos tipos y de ahí elijan una. Pero antes de eso, sí será necesario, aunque sea un lugar eh, ficticio, digamos, de mentiritas, porque, por ejemplo, ahora que le dicté su pregunta a Esmeralda respecto del acoso escolar, está bien formulada, es clara, solamente hay que agregarle un lugar, aunque sea ficticio, ¿no? Es decir, puede ser una escuela, puede ser, porque habla de acoso, sí, sí es acoso escolar, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, puede ser un preescolar, puede ser una primaria, una secundaria, un bachillerato. Claro que el nivel sí tiene mucho que ver porque pues las acciones a implementar sí cambian, ¿no? Esto no significa que van a ir y las van a poner en práctica tampoco, pero sí se tratará pues de buscar acciones y no es lo mismo pues cuando, por ejemplo, el nivel nos atrae, nos gusta, ¿no? Pensar en acciones, por ejemplo, para niños de preescolar que para jóvenes de bachillerato. Por eso, aunque sea una escuela de mentiritas, valga la expresión, hay que pensarle bien en el nivel. Y en el otro caso de, de dije el de Esmeralda, ¿no? El de Gema, que es sobre violencia. ¿Podrías repetir tu pregunta? Por favor, Gema. Creo que no me escuchó. Disculpe, es que se me está entrecortando. Ah, con razón. A ver, Gema, nada más si nos vuelves a leer tu pregunta general. Sí, permítame, permítame. Gracias. Dice, ¿qué es lo que ha generado el incremento de violencia intrafamiliar en niños pertenecientes a la localidad de la estación de Omealpa, Veracruz? Ok, ahí está bien, ahí está la localidad. Bien, ahora sí. Entonces, nada más Esmeralda, anotarle el nombre
una institución hay que especificar el nivel, aunque en el nombre le pongas una X, ¿no? Sin ponerle nombre a la escuela. Bien, entonces, vamos a ver primero. La hipótesis, entonces, son cosas que se presumen, ¿no? Que se presumen que existen, pero en realidad no nos constan. Son proposiciones, de acuerdo con Partinas, que responden tentativamente a un problema. Son respuestas entonces tentativas. Ahora, ¿cuáles son las características que debe cumplir una hipótesis? Se deben formular de manera afirmativa, ¿sí? Es decir, todas las hipótesis, no importa de qué tipo sean, son afirmaciones. No puede haber hipótesis que digan cosas negativas, al menos las que vamos a diseñar en este momento. Las hipótesis plantean relación entre variables. Ahorita vemos algunos ejemplos. Aunque también hay hipótesis que solamente tienen una y también se vale. Las hipótesis se someten a prueba y por eso son un elemento esencial en la investigación. Y las hipótesis pues deben tener como que deben tener en su contenido como una explicación o una predicción. También vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Y hay hipótesis entonces de 4 tipos diferentes y ustedes van a redactar ahorita 4 hipótesis distintas. Las van a redactar así en su libreta para que le puedan tomar una foto y la puedan subir a la plataforma una vez que termine la clase. Si no estamos todavía activos o no aparece, lo pueden mandar directamente, pero no al grupo, porque se satura, lo pueden mandar solamente a mi número, ¿sí? Solamente a mí, para que y ya después cuando estemos activos, entonces lo podrán subir. Pero le pueden tomar una foto. Bien, vamos a ver. Dicen descriptivas de una variable. Las hipótesis descriptivas describen una situación relacional entre las variables que se someten a estudio. Se utiliza en investigaciones de carácter descriptivo. Son estudios en donde generalmente lo que se aplica es una encuesta. Por eso también se llaman estudios por encuesta. Y, por ejemplo, las preguntas de investigación son de este tipo. ¿Cuáles son las causas de los conflictos laborales en la empresa tal de Córdoba, Veracruz? Respuesta tentativa. Hipótesis descriptiva de una variable. Entre las principales causas de los conflictos laborales en la empresa tal se encuentra la falta de cooperación entre los trabajadores de las distintas áreas. ¿Se fijan? O sea, esa es la respuesta. Esa es la hipótesis. Es una afirmación. Estoy afirmando algo. Estoy diciendo cuál es una posible causa. La posible causa no es que la saque de la manga, se supone que ya leí, ¿verdad? Algo sé del tema y por eso me anticipo y me atrevo a escribir una hipótesis de este tipo y por eso voy a realizar la investigación para poder comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Por eso se llaman estudios por encuesta, porque esto pues me obligaría a ir, por ejemplo, a la empresa X y podría aplicar un cuestionario a los trabajadores en todas las áreas con preguntas que me llevaran a confirmar que efectivamente cooperan o no cooperan. Y entonces
que yo pudiera confirmar que efectivamente entre sus respuestas se ve reflejada la falta de cooperación y que por eso existen conflictos. Tendría que haber preguntas, por supuesto, sobre conflictos laborales. ¿Qué conflictos laborales existen en esta área, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cooperas con frecuencia con tus compañeros para resolver las tareas dentro de tus áreas? No. ¿Existen conflictos con frecuencia dentro de esta área? Sí. Eso te ayudaría a probarlo. Entonces, son investigaciones muy sencillas, pero son investigaciones muy valiosas, ¿no? Nos llevan a obtener información. A lo que voy es que este es un ejemplo de una hipótesis descriptiva de una variable. Por ejemplo, hace rato, Gema nos hizo en su pregunta, a ver, otra vez te voy a marear. ¿Podrías, podrías hacer tu pregunta y responder más o menos con una hipótesis como la del ejemplo? En tu pregunta decías, ¿por qué se ha incrementado la violencia? Algo así, ¿no? Creo que no me escucha. O a ver, Esmeralda, ¿podrías leer tu pregunta? Sí, maestra. Adelante. ¿Cuáles serían las soluciones para que el acoso escolar disminuya o en el mejor de los casos se elimine? Muy bien. Entonces, trata de responder Mm, utilizando como ejemplo el que está aquí abajo. Y dime, entre o bien una de las posibles soluciones para que el acoso, bla, 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 sería ujú. dos puntos y tú dime cuál. A ver, te escucho. Sí, maestra. Entre las posibles soluciones para que el acoso escolar disminuya sería informar más acerca del tema a los padres, a los maestros, para que puedan orientar a los niños y así poder buscar otras soluciones para que los niños no sientan esa necesidad de seguir practicando la violencia entre ellos. Bueno, me parece muy Una- bien. Tal Ujú. vez no tan larga, ¿verdad? Yo creo que puedes Sí, la misma idea expresarla con menos palabras. A ver, te doy un ratito para que la escribas. Que no se te vaya la idea, pero así está muy sí. bien. Te espero. Ponle como título hipótesis descriptiva de una variable. Hipótesis descriptiva de una variable, dos puntos. Y empezaste así como una de las posibles soluciones y ya de ahí le sigues, tratando de hacerla más cortita. Sí, maestra. Sí.
Maestra, me quedó de la siguiente manera. Te escucho. Hipótesis descriptiva de una variable. Una de las posibles soluciones para disminuir el acoso escolar sería informando y recreando actividades para padres y maestros que aporten beneficios a los niños y no puedan seguir con la violencia. Bueno, ahora sí está mejor, ¿verdad? Porque está más cortito. Entonces, Sí, muy bien, muy bien. Esta es entonces una respuesta tentativa. Si tú eliges una hipótesis de este tipo, significa pues que entonces tendrías que hacer toda tu investigación para probar esto que tú me estás diciendo, ¿verdad? Es decir, tendrías que, como lo has dicho, pues recrear actividades en donde se incluya a los alumnos, a los padres, a todos, ¿no? En actividades, pues encaminadas precisamente a esto, ¿no? Son informativas y seguramente también son ¿cómo se dice? Como emotivas, ¿no? Emoción, poquito y en donde todos participan. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No sé si Gema se encuentre disponible. Tal vez, bueno, de no ser así, tal vez cuando nos vea posteriormente pueda realizar su ejercicio. Ahora vamos con la siguiente. Esta es una hipótesis correlacional. Esta es un poquito más compleja. Correlacional es una palabra que tiene que ver con la estadística. Y entonces aquí sí existe asociación o relación entre dos o más variables, porque en la anterior solamente existe una, que en este caso es el acoso, ¿no? O la disminución, mejor dicho, disminución del acoso escolar, ¿no? Que es lo que tú te propones. Pero aquí hay como que dos variables que van a tener una relación, mejor dicho, una correlación. ¿Qué significa? No, no es de causa y efecto, sino que es como aumenta una y aumenta la otra, ¿no? O baja una y baja la otra. Por eso se utilizan expresiones como las que está en el ejemplo. A mayor cooperación entre los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa X para el logro de objetivos comunes, menor número de conflictos laborales. Si la comparamos con el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior nos dice, entre las principales causas de los conflictos laborales en la empresa tal, se encuentra la falta de cooperación entre los trabajadores. Pero aquí nos dice, a mayor cooperación entre los trabajadores de las diferentes áreas para el logro de objetivos comunes,
menor número de conflictos laborales. Vamos a intentar algo semejante con tu tema. Tú ya tienes variable. Tu variable es disminución de acoso escolar. Ahora, pensemos en la otra. ¿Cuál podría ser otra variable que permitiera precisamente esa disminución? Aquí nos dicen, pues si hay a mayor cooperación, menor número de conflictos. Entonces, por ejemplo, en tu caso, a mayor qué cosa, menor número de estudiantes que sufren acoso. ¿Qué sería? A mayor que, ¿cómo qué Más se o te menos ocurre? la escribí así, maestra. A ver, A mayor información del tema o del acoso escolar en la escuela primaria, para la sana convivencia, menor es el número de niños que sufran acoso escolar. muy bien, muy bien. Eh, esa información es, a ver, a mayor información en la comunidad educativa, o sea, todos, ¿verdad? Sí, Muy bien. A ver, te doy un minutito para que la escribas, no se te vaya la idea y puedas tomarle la foto. sí, maestra. Listo, maestra. Perfecto. Vamos con otro tipo. Nos faltan dos. Esta es hipótesis de causalidad. Esta sí es diferente a la anterior porque en la correlación correlacional, una aumenta y aumenta la otra. Como tú misma has dicho, a mayor información sobre estas cuestiones de la convivencia, eh, de convivencia, bueno, pues menor número de acoso, ¿no? De niños acosados y obviamente de acosadores también. Pero esta sí es de causa y efecto. Por ejemplo, si los trabajadores de la empresa tal participan en un programa de desarrollo destinado a aumentar su disposición para cooperar con sus compañeros de trabajo, entonces los conflictos laborales disminuirán considerablemente. Yo sé que ya te inspiraste en el ejemplo. A ver, Sí, maestra. entonces, te espero.
Ya, maestra, más o menos. Perfecto. A ver, te escucho. Si los alumnos de la escuela primaria participan en actividades recreativas para aumentar la sana convivencia, entonces los conflictos escolares entre compañeros disminuirá considerablemente. Muy bien, muy bien. Aquí entonces te das cuenta, ¿verdad? La actividad del investigador, pues es totalmente distinto porque empezamos por el investigador que lo que tiene que hacer es aplicar un cuestionario, ¿no? Ir a la empresa y aplicar un Sí, cuestionario. Pero aquí, pues ya no, ¿verdad? El investigador va a tener que o bien diseñar, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Diseñar ese, mencionaste un taller, ¿no? O un sí, curso. actividades Ah, recreativas. Ajá, exactamente. Actividades que están, obviamente, pues tienen que estar bien organizadas dentro de un taller o un programa, lo que fuera. Los niños tienen que asistir, tiene que haber evidencias, ¿no? De que esto sucede y al mismo tiempo el investigador tiene que estar muy pendiente de que esas situaciones de conflicto en las que precisamente se da el acoso vayan disminuyendo considerablemente. Las investigaciones se van haciendo entonces pues más complejas, ¿no? Porque hay muchas cuestiones, muchas cosas que van pues a influir en el proceso. Pero hay otras, una más todavía, ¿verdad? Pero vas a ver que también la vas a hacer muy sí, rápido. Estas se llaman hipótesis de diferencia de grupo. Ejemplo, entre los trabajadores de la empresa X que participen en un programa de desarrollo destinado a aumentar su disposición para cooperar con sus compañeros de trabajo en el logro de objetivos comunes, existirán menos conflictos laborales que entre aquellos trabajadores que no participen del programa. Por eso se llama de diferencia de grupos, porque está haciendo referencia precisamente a lo que sucede en el grupo en donde se da algo distinto, se supone algo bueno, ¿verdad? Eh, de aquellos que no participan de esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso se llama de esta manera y hay dos grupos, al menos. A ver, te espero. sí, maestra.
Lista, maestra. Adelante, te escucho. Entre los alumnos de la escuela primaria que participen en las actividades recreativas destinado a aumentar la sana convivencia entre compañeros de clases, existirá menos violencia escolar que entre aquellos alumnos que se nieguen a participar en dichas actividades. Muy bien, así es, así es. Entonces, estas son hipótesis, ¿verdad?, que se pueden plantear. Por supuesto que cuando se realiza un proyecto se plantea solo un tipo. Ahorita nosotras estamos planteando diferentes tipos porque pues ustedes van a elegir uno, el que más les atraiga, el que en un momento dado, si tuvieran oportunidad de realizar la investigación, de llevarla a cabo, pues les gustaría hacerlo porque la experiencia del investigador pues cambia totalmente, ¿no? De una intervención, pues digamos que así como muy alejada, ¿no?, de la situación de interés, porque en este tipo de hipótesis, para poder probarla, tu labor como investigadora es diseñar el instrumento, que por supuesto también es un reto, probarlo ya cuando esté bien revisado y esté autorizado, entonces se aplica, se analizan los resultados, se interpretan, se presentan y sobre esa base se obtienen las conclusiones. En el siguiente, bueno, pues es muy parecido, hay que realizar los instrumentos porque no es necesario tampoco implementar acciones, simplemente se busca la situación. En este caso podría ser en una empresa en donde se sabe que existen áreas que de por sí hay trabajadores que cooperan mucho entre sí y en otras áreas no. Se buscan estas áreas con estas diferencias, se aplican los instrumentos que deban aplicarse y entonces se aplican pruebas estadísticas para poder establecer la correlación, pero la labor sigue siendo como que un poco alejada, ¿no? Partiendo de los ejemplos que estamos viendo. Aquí ya es un poco más cercana, más aplicada, más práctica, porque entonces puede ser que el investigador incluso sea quien diseñe esta experiencia, ¿no? De poder, pues, elaborar el programa, por ejemplo, de desarrollo, implementarlo y llevar todo el proceso de experiencia y de reunir las evidencias y ver qué es lo que sucede y probar si es verdad que su programa logra disminuir los conflictos. Y en el otro también, solo que trabaja con dos grupos y esto a veces es pues imposible, ¿no? Por supuesto, no puedes hacerlo al mismo tiempo. Entonces necesita valerse de ciertas estrategias o recursos para poder dividir de manera estratégica a los grupos sin que se enteren que están participando de un trabajo de investigación en donde se trata de medir las diferencias entre los dos grupos, ¿no? Y entonces esto lo hace un poquito más complicado, pero es también una investigación de carácter aplicado. La acción del investigador es diferente, por eso ustedes son las que tienen que elegir. ¿Cuál sería el trabajo a seguir, además de elegir la hipótesis? Bueno, pues de aquí se tienen que definir las variables. Las variables son las que componen a la hipótesis y esas variables se deben definir. Y luego se tienen que subdividir, ¿no? O dividir en dimensiones, en indicadores, para que de ahí se puedan diseñar las técnicas, los instrumentos y poder, en este caso, redefinir los que tal vez ya se tenían y tenerlos preparados para que en caso de que esto se lleve a cabo, bueno, se tengan listos, ¿no? Si se elige una hipótesis en donde se tiene que diseñar algo, bueno, pues hay que hacer una propuesta mínima
de lo que se tendría que desarrollar. Entonces, por eso comentaba al principio que en este curso vamos profundizando en este proyecto para que en un momento dado, pues también cuando ustedes lleven cursos más avanzados, pues también tengan más para poder darle continuidad al proyecto y terminarlo en el menor tiempo posible. Esa es la intención. Entonces, Esmeralda, porque, perdón. Entonces, bueno, ahora que concluya la sesión en unos minutos, vamos a subir esta evidencia y vamos a esperar la actividad de lectura para esta semana y prepararnos para la siguiente sesión. No sé si tengas alguna pregunta, algún comentario, Esmeralda. La actividad que se realizó apenas se le manda a su número personal. Sí, por favor. Por lo pronto, y cuando estemos activos, entonces ya les daré la indicación, ¿de acuerdo? Sí, maestra, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues agradezco mucho tu participación. Felicidades, lo hiciste muy bien. Eres una experta haciendo hipótesis. Lo has hecho muy Muchas bien. gracias, maestra. Muchísimas gracias por tu participación. No sé qué pasó con Gema, probablemente tuvo dificultades. También las tuvieron sus compañeras, lo notificaron. Y espero que la próxima sesión estemos todas. Cuídate mucho, Esmeralda, te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Si tuvieras dudas sobre la actividad a realizar que va a aparecer en la plataforma, con toda confianza puedes comunicarte conmigo. Me dio gusto saludarte, nos veremos por aquí el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta pronto. Muchas Un gracias, abrazo. maestra. Un Que abrazo, pase gracias a buena ti. noche. Cuídate igualmente, buenas noches. Buenas noches, maestra.